amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Luis Ichi Mesa, quien es catedrático universitario y consultor de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en temas de crimen organizado. Hablaremos sobre grilletes electrónicos en el Perú. Doctor, bienvenido a Penalistas. Muchas gracias, Alejandra. Muy agradecido por la gentil invitación. Un saludo a usted y a todo su público oyente. Muchas gracias, doctor, por participar en Penalistas. Como sabemos, mediante el Decreto Supremo número 012 del año 2020 del Ministerio de Justicia, se aprueba el reglamento de aplicación de la medida de vigilancia denominada electrónica personal, grilletes electrónicos. ¿Usted podría explicarnos qué son los grilletes electrónicos y cuál es la finalidad de la regulación de estos? Claro que sí. Son mecanismos alternativos de control y monitoreo que son aplicables a personas procesadas, condenadas, inclusive que están cumpliendo una ejecución de condena a pena privativa de libertad para delitos con pena privativa de libertad que no revisten una mayor gravedad. Y el aspecto es bastante importante, mire usted por qué. Porque cuando hablamos de mecanismos alternativos, entendemos de que justamente la ley penal busca y el procesal penal establecer otra serie de consecuencias para personas procesadas, condenadas y que incluso están ejecutando una pena que no implique, obviamente, su hacinamiento en un centro carcelario, su reclusión. Entonces, técnicamente, los grilletes electrónicos implican, obviamente, medidas de conmutación o reemplazo. ¿Qué implica una medida de conmutación o reemplazo? Que yo le voy a colocar a usted, ¿correcto? En vez de que vaya a un centro carcelario, una medida alternativa, que en este caso justamente es un grillete electrónico, de vigilancia electrónica personal. Un dispositivo que se le coloca en alguna parte del cuerpo a la persona que está procesada. Claro, precisamente como un mecanismo de control o monitoreo. Justamente el tema de la ventaja que trae es que la persona no vaya a un centro carcelario, que no esté hacinado, ¿no? Y que justamente no esté alejado o disociado de su familia. Es un mecanismo de ventaja que tiene justamente la persona procesada, condenada o inclusive en función de condena. Imaginamos que este tipo de dispositivo solo se le otorgaría a aquellas personas que tienen penas menores, ¿o estamos hablando también de delitos mayores? No, es obviamente un mecanismo alternativo para personas que no revisten una mayor gravedad y que obviamente no han cometido delitos graves, que es un aspecto bastante importante. Por ejemplo, temas de violencia familiar, ¿podría ser? Por ejemplo, justamente accidentes de tránsito, el tema de algunas estafas, apropiaciones ilícitas, ¿no? No olvidemos que las medidas alternativas tienen dos enfoques concretos. Primero, sujetos que no revisten una mayor peligrosidad y segundo, delitos que no revisten una mayor gravedad. Dos componentes importantes que nunca hay que olvidar. El reglamento habla sobre modalidades de ejecución de la vigilancia electrónica personal. ¿Cuáles son estas modalidades y en qué consisten? El artículo 4 del reglamento establece dos modalidades concretas. Primero, aquellos mecanismos de vigilancia electrónica en un perímetro cerrado que establezca, obviamente, la persona beneficiaria o destinatario de este grillete electrónico, que implican, obviamente, una privación, ¿no?, particular de la libertad en un determinado perímetro que señala, obviamente, este destinatario. Y segundo, una medida de vigilancia electrónica con un tránsito restringido, que lo que se afecta es la restricción de la libertad ambulatoria. ¿Qué implica eso? De que la persona beneficiaria va a poder salir a un centro de educación, a un centro de salud, inclusive laboral, para desempeñar algunas labores importantes. Por eso que hay que distinguir, claro, uno afecta a la privación en un determinado lugar, como dice la Corte Suprema en un acuerdo plenario, y otro afecta a la restricción de la libertad ambulatoria, que te priva de tu libertad ambulatoria, pero puedes desplazarte en un perímetro que sea aprobado previamente por el juez. Hay dos aspectos que debemos mencionar. ¿Cuál es la referencia que tenemos en relación a otros países con relación a los grilletes electrónicos y también el costo que tendría el uso de estos grilletes en nuestro país? El aspecto es muy importante porque en el ámbito de la legislación nacional peruana el aspecto es bastante amplio. No solamente se restringe a personas que han sido condenadas con delitos de poca bagatela o que no restan mayor gravedad, sino que también tiene usted la importancia de personas que han sido procesadas, inclusive para evitar, obviamente, una prisión preventiva e inclusive, obviamente, en ejecución, ¿no?, de una condena. Y el aspecto también importante que establece este Decreto Supremo al cual usted ha hecho referencia es la gratuidad, que es un aspecto bastante importante,
porque si hacemos un costo-beneficio de un análisis económico, si usted quiere, entre lo que le cuesta al Estado más de 1.200 soles el mantenimiento, ¿no?, de un reo, por ejemplo, de una persona procesada que está en prisión preventiva, versus lo que implica un billete electrónico, eso justamente también genera no solamente un aspecto de beneficio económico, sino también un aspecto, una resocialización que va a tener fuera de cárcel y también, obviamente, evitar el estigma que está dentro del aspecto de privado de su libertad. Entonces, no solamente es el aspecto económico por un lado, sino también el aspecto, obviamente, de resocialización que se busca en una persona que no ha cometido un delito tan grave y que no realiza una mayor gravedad para la sociedad. Otro punto importante aquí para resaltar es también cuán preparados están los operadores de justicia para poder controlar el uso de este grillete electrónico. Sí, el aspecto es bastante importante porque los niveles de capacitación, como tiene usted en este espacio que hoy presenta a su público oyente, es un aspecto relevante porque estamos hablando de mecanismos alternativos que no estuvieron vigentes cuando apareció el Código Penal, el Código Procesal Penal, sino que justamente son innovaciones que la modernidad, que la tecnología nos trae de por medio. Y si obviamente eso constituye un aspecto favorable también en el tratamiento primero de la reinserción y después del deshacinamiento carcelario, y en buena hora justamente aplicar y generar espacios, obviamente, de lo que se genera una capacitación al operador y también al público usuario. Y mire, no solamente a través del marco legal, sino también con otros espacios televisivos de capacitación que usted propone el día de hoy a su público oyente. Y bien, ¿y cuáles son los escenarios en que el juez puede ordenar esta medida y qué debe tener en cuenta para aplicarla? Mire usted, el aspecto es bastante tan amplio que podemos justamente en atención al reglamento poder establecerlo en tres grupos importantes. Primero, para aquellas personas, obviamente vinculadas al procesado por delitos dolosos, personas que han sido también condenadas por delitos dolosos, y un tercer ámbito para personas procesadas y condenadas por figuras culposas. Me explico. En el primer campo, mire usted, personas que hayan sido o están procesadas por delitos dolosos, es un aspecto bastante importante porque permite, obviamente, evitar una medida cautelar, coercitiva, personal que implica la prisión preventiva. Entonces, obviamente, en vez de que vaya a un centro carcelario y cumpla una prisión preventiva, lo que se le puede poner es un grillete electrónico. Pero también en un segundo aspecto vinculado al cese, ¿no?, o variación de la prisión preventiva, porque implica, obviamente, de que estando ya en cárcel, cumpliendo una prisión preventiva, puede solicitar, obviamente, al juez a pedido de oficio, de parte o del Ministerio Público, de que justamente se varíe, correcto, ese ámbito de la prisión preventiva por un grillete electrónico. Y tercero, mire lo importante también que trae el nuevo marco legal y su reglamento, ¿no?, que también cuando se aplica, ¿no?, por ejemplo, una comparecencia restringida y obviamente evitar, ¿no?, que un efectivo custodio policial, ¿no?, esté justamente una tercera persona custodiando, cuidando a alguien que está, ¿no?, en tema del arresto domiciliario, pueda también, obviamente, estar con un billete electrónico. Es en el aspecto justamente de delitos procesadas, ¿no?, por obviamente delitos dolosos, pero también cuando han sido condenadas, ¿no?, en el tema de delitos dolosos, permite también de que una persona que ha sido condenada a una pena que está entre 4 a 10 años, conforme al artículo 29A del Código Penal o 52B del Código Penal, pueda justamente convertirse en vez de una pena privativa efectiva, una pena de conversión a billete electrónico. O también cuando esté ejecutando, mire usted, en el tema ya de la condena, permite, obviamente, en el caso particular, de que pueda aplicarse un mecanismo alternativo que en vez de estar cumpliendo en cárcel, de que pueda, obviamente, dentro del marco de lo que establece la ley, obviamente, un billete electrónico fuera de cárcel. Y también, adicionalmente a eso, mire usted que es un aspecto bastante importante cuando se fija un beneficio penitenciario, ¿no?, conforme establece el Código de Ejecución Penal, eso también le permite, obviamente, poder establecer una regla de conducta. Y también en delitos, obviamente, culposos, que es lo novedoso que trae también el ámbito del reglamento, ¿no? Oiga, un delito culposo no menor de 4 años en el aspecto de una medida coercitiva o una pena efectiva o ejecución que también permita la posibilidad de aplicar justamente un grillete electrónico. Entonces, miren el amplio abanico, ¿no?, que permite, obviamente, el ámbito de la ley y su reglamento en cuanto a la vigilancia electrónica personal. Y los presupuestos, ¿no?, que usted señala, es un aspecto bastante importante, ¿no?, porque si estamos conversando, obviamente, personas que no revisten una mayor gravedad y que no han cometido delitos graves, pues hay que acreditar, ¿no?, hay que haber algunos presupuestos importantes que el propio reglamento desarrolla. Un aspecto importante que duda cabe para empezar, que es el informe técnico de verificación, ¿no?, que tiene obviamente el tema de monitoreo, ¿no?, del billete electrónico. Obviamente, siendo un tema digital, tecnológico, moderno, ¿no?, implica obviamente de que las señales y el control, ¿no?, obviamente, tecnológico permita monitorear. ¿A quién le correspondería este control? ¿Al INPE? Obviamente al INPE, ¿no?, al Poder Judicial Penitenciario, ¿no?, le encarga justamente este monitoreo con la persona encargada, obviamente, y también capacitada para estos casos particulares. Pero además, obviamente, de que el tema del beneficiario no pueda acreditar
obviamente su calidad laboral, el tema de su ámbito de salud, el tema de su centro donde va a cumplir, ¿no? Sus condiciones personales y particulares, obviamente, que apliquen para esta medida, pero también, obviamente, si tiene antecedentes penales, antecedentes judiciales, que es un aspecto también bastante importante en el ámbito penal y en el ámbito procesal penal también, para aplicarla como una medida alternativa, ¿no? Obviamente, ver una prisión preventiva que no sea reincidente, que no sea habitual, de que la gente, obviamente, no haya sido beneficiaria, debe cumplir otro tipo de medida alternativa beneficiosa, ¿no? Que es un aspecto importante también. Uno de los puntos más importantes, si no es el que más, es que el juez o jueza a cargo de un proceso pueda disponer de oficio la aplicación de esta medida y otorgar la vigilancia electrónica personal. ¿Cuáles son los casos en los que procede la aplicación de oficio? Mire, el aspecto es bastante importante, ¿no? Porque obviamente la ley no solamente privilegia, ¿no?, que sea el pedido de parte del Ministerio Público, ¿no?, la aplicación del billete electrónico, sino también que permite que el juez de oficio pueda justamente para todos los casos, sin excepciones, poder justamente plantear, ¿no?, esta posibilidad de establecer el tema del billete electrónico. Y obviamente para ello, ¿no?, debe pedir la información correspondiente primeramente al INPE sobre una viabilidad, ¿no?, sobre el tema vinculado al tema del informe técnico, sobre el monitoreo, pero también obviamente convocar a una audiencia, ¿no?, una audiencia donde pueda justamente evaluarse, comprobarse, corroborarse, obviamente los presupuestos que exige el marco legal, porque tengan en cuenta que también existen prohibiciones en el marco legal donde no se puede aplicar, obviamente, el tema de los billetes electrónicos. No solamente hablamos de delitos que no revistan una mayor peligrosidad o delincuentes que no sean graves, sino que la propia ley establece taxativamente presupuestos en los cuales no procede, obviamente, este mecanismo alternativo de control o monitoreo. Entonces, si bien es cierto que el juez tiene la posibilidad de oficio o de parte de oficio poder justamente instaurar, ¿no?, este mecanismo, sea a nivel procesal, a nivel de condena, a nivel de ejecución, también es importante verificar cuáles son los supuestos negados que la propia ley establece y también su reglamento. Bien, doctor, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la entrevista sobre los grilletes electrónicos. Volvemos. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Los esperamos. Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial. Bien, retornamos con la entrevista al doctor Ichi, quien nos viene explicando sobre los grilletes electrónicos en el Perú. La siguiente interrogante que nos planteamos es: el reglamento ha establecido que la medida de vigilancia electrónica personal se podrá imponer en los casos de personas procesadas y condenadas por delitos culposos, como ya lo había mencionado, sin perjuicio. También amplía su ámbito de aplicación a las modalidades delictivas dolosas. ¿Cuáles son los casos o delitos que se encuentran excluidos para acceder a este mecanismo? Muchas gracias. Mire, el punto importante es cuando hemos comenzado sobre la naturaleza de esta medida alternativa. Y obviamente está destinado para delitos que no revisten una mayor gravedad o delincuentes que no representan una mayor peligrosidad. Y el aspecto importante es que el decreto legislativo 1514 del día 4 de junio del año 2020 estableció un cambio, una modificación al decreto legislativo 1322 y obviamente estableció taxativamente en qué supuestos no procede
estos casos de la vigilancia electrónica personal. Y son obviamente vinculados, yo los agrupo personalmente de manera didáctica en unos 8 o 9 grupos importantes. Primero, los delitos que afectan el ámbito de la vida humana independiente y también los delitos contra el cuerpo y la salud. Me explico. Los delitos, por ejemplo, de parricidio, homicidio calificado, feminicidio, sicariato, conspiración, obviamente están excluidos, obviamente de poder aplicar este supuesto del beneficio del billete electrónico. Pero también, mire usted, los delitos, y acá es un aspecto importante, que están vinculados a delitos contra la dignidad humana. No olvidemos que el día 31 de marzo de 2020, la ley número 31.146 modificó el Código Penal y los delitos que hoy se encuentran en el artículo 129A y siguientes, como la trata de personas y figuras de explotación sexual, laboral, están también prohibidas de aplicar billetes electrónicos. También los delitos, obviamente, vinculados a la libertad sexual. En el ámbito, por ejemplo, vinculado a violación sexual de menores de edad, por ejemplo, no se aplica el ámbito de los billetes electrónicos. También los delitos que asocian figuras, obviamente, una delincuencia violenta, como organizaciones criminales, banda criminal, figuras delictivas, sicariato, no se aplica, obviamente, ese tipo de billetes electrónicos, así también como figuras, mire usted, vinculados a delitos contra la administración pública. Corrupción de funcionarios. No se aplica el billete electrónico, pero también lavado de activos, financiamiento del terrorismo, figuras como tráfico de drogas, que son figuras extremadamente graves que afectan a la colectividad, no son susceptibles de poder aplicar, obviamente, estos billetes electrónicos. Y trata de personas, obviamente, tampoco. Y las formas de explotación, como le hemos señalado, explotación sexual, laboral, ¿no? También está proscrito la aplicación justamente de este mecanismo alternativo, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento para la imposición de los billetes electrónicos? ¿De qué información debe disponer el juez, la autoridad en audiencia? Mire, el aspecto es un aspecto bastante importante porque no solo se privilegia la información que pueda dar el presunto beneficiario o destinatario del billete electrónico, sino que la ley y su reglamento establece taxativamente algunos presupuestos, entre ellos, que duda cabe, obviamente el ámbito de la dirección o el domicilio, ¿no? Donde justamente se va a cumplir este tema de la vigilancia electrónica personal. Pero también, obviamente, lo que se privilegia es que se puedan establecer condiciones particulares atendiendo a su calidad personal, al tema de su labor, al tema de su familia, el ámbito de salud, que justamente hay que acreditar. También el ámbito de los antecedentes penales, antecedentes judiciales, que es un aspecto bastante importante, precisamente que exige taxativamente la ley para poder saber ante qué clase de personas estamos, obviamente, que está solicitando que este billete electrónico sea pedido de parte o sea pedido de su abogado, o también cuando el Ministerio Público lo hace, ¿no? Son aspectos taxativos que señala la ley de manera clara. Según se establece, la vigilancia electrónica personal consta de 3 niveles de alerta, los cuales serían leve, grave y muy grave. ¿En qué consistirían cada uno de ellos? Muchas gracias por la pregunta. Y mira, acá retornamos al aspecto de cómo empezamos, ¿no? ¿Qué cosa es la vigilancia? Es un mecanismo alternativo, pero de conmutación o reemplazo. ¿Por qué era importante eso? Porque los mecanismos alternativos de conmutación o reemplazo tienen una característica principal, Alejandra. Son justamente mecanismos que tienen cláusula de retorno. ¿Y qué implica justamente la cláusula de retorno? Que si se ven supuestos, obviamente, graves que atentan contra la finalidad de la vigilancia electrónica, obviamente se pueden reconvertir esta situación particular. Me explico. Para ello, el reglamento establece niveles de alerta, como usted bien ha señalado. Niveles de alerta leve que puede ocurrir, por ejemplo, ¿no? Cuando obviamente falla el billete electrónico o medio tecnológico que puede darse. En ese caso hay que comunicar inmediatamente al INPE, no le corresponde obviamente al beneficiario o destinatario de la medida, y obviamente ahí se toman las medidas correspondientes en cuanto al aspecto técnico del INPE, pero pueden haber aspectos que sí le imputan o le corresponden obviamente al destinatario o beneficiario. Y ahí tenemos, por ejemplo, el nivel de alerta grave, ¿no? Que implica cuando no se cumple con la regla de conducta que ha fijado el juez. Por ejemplo, oiga, usted señaló que se iba a desplazar de Lima hasta San Miguel y está en el Callao. Usted señaló que se iba a estudiar y se ha ido a otros lados a ver un familiar. Entonces, cuando se incumplen de manera obviamente grave las reglas de conducta que establece obviamente el juez, ahí estamos justamente ante un nivel de alerta que tiene que ser bastante tomado en cuenta, tanto por el juez como por el fiscal. Y ya muy grave, cuando implica justamente el deterioro, obviamente, en el tema concreto de que, por ejemplo, se daña el dispositivo del billete electrónico o el agente, obviamente, hace caso omiso y, obviamente, daña y busca escaparse, no cumplir, obviamente, con la finalidad que tiene el billete electrónico. Es por eso que el reglamento tiene, mire usted, un aspecto bastante importante, que establece un informe mensual
que obviamente se deriva obviamente al juez especializado o al fiscal de cómo viene cumpliendo, monitoreándose por parte del INPE este tipo de medida del grillete electrónico como más beneficiosa para el procesado condenado con ejecución de condena. Justo usted menciona de eso y entonces nos lleva a confirmar, ¿no?, que los encargados de la instalación de estos grilletes electrónicos sería personal del INPE. Sí, el INPE juega un papel bastante importante, no solamente en el monitoreo, sino también... ¿Y cómo realizarían también la diligencia ellos? Ahí viene lo que le iba a decir, que es el tema del acta de instalación o la diligencia de instalación del grillete electrónico. El capítulo 3, ¿no?, del reglamento establece una diligencia de instalación. Una vez que el juez ha dictado esta medida favorable vinculada al tema de la vigilancia electrónica personal, en un plazo de 48 horas se lleva a cabo una diligencia de instalación del grillete electrónico. Y obviamente eso está a cargo del tribunal penitenciario, el INPE, que puede hacerlo dentro del centro carcelario o puede hacerlo inclusive el tema del propio domicilio que haya fijado. Entonces, el tema del acta de instalación corresponde al INPE, que no solamente instala el tema del grillete electrónico, sino que obviamente se formula un acta de instalación. Acta de instalación no debe constar, obviamente, el mecanismo que ha sido instalado, que tiene que remitirse, obviamente, al juez, obviamente, dando cumplimiento al mandato que ha señalado y que también se ha designado, ojo a eso, a una persona para el monitoreo correspondiente del grillete que se le ha instalado por una decisión judicial. Y una consulta adicional, el uso de los grilletes electrónicos evitaría el tema de la comparecencia con restricciones. No, este es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque obviamente el ámbito procesal que usted justamente me señala, el ámbito de lo que busca, obviamente, es establecer reglas de conducta, mecanismos, obviamente, de comparecencia que eviten, obviamente, que la gente no esté en la cárcel, pero obviamente si tiene... El deshacinamiento de los penales. Así es, entonces ese es el tema de lo que se busca, ¿no? La finalidad concreta no solamente es el tema de la reinserción resocial, lo que es un aspecto importante, sino también la despenalización, deshacinamiento carcelario, sobre todo como consecuencia ahora que son población vulnerable, y el tema del COVID creo que justamente ha impulsado en parte, ¿no?, al gobierno para poder obviamente dar este decreto supremo 02/2020 que ya regula como reglamento, ¿no?, el tema de los grilletes electrónicos. Pero lo que se busca es eso también en parte, ¿no?, la reinserción y el deshacinamiento carcelario como consecuencia de la pandemia, por ejemplo, que es un claro ejemplo de esta utilidad que tienen los grilletes electrónicos. Bien, declarada la procedencia de la vigilancia electrónica personal, el juez instruye al procesado o condenado, sin perjuicio de establecerse como reglas de conducta, las obligaciones, las restricciones y las responsabilidades a las que tiene que sujetarse con el uso de estos billetes. ¿Cuáles son las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las reglas de conductas impuestas? Sí, esto es una medida, como le digo, de conmutación o reemplazo. Y toda medida de conmutación o reemplazo tiene una cláusula de retorno. ¿Qué implica eso, no? Si obviamente el agente no cumple, obviamente, con las reglas de conducta, inmediatamente se cita una audiencia también. Una audiencia donde obviamente en no más de 48 horas se tiene obviamente que exponer los motivos que obviamente están vinculados generalmente a niveles de alerta grave o muy grave de que ha incumplido el tema de beneficiario o destinatario, ¿no? Y también, mire usted, se lleva a cabo una acta o una audiencia de desinstalación. ¿Qué implica de desinstalación? Que se desinstala el billete electrónico y obviamente el agente tiene que cumplir en el tema concreto con la medida coercitiva que era la prisión preventiva, o en el caso particular también el caso de la ejecución efectiva, ¿no? Entonces la bondad que trae todo tipo de medida alternativa de conmutación o reemplazo es que tiene siempre una cláusula de retorno, como bien decía un juez supremo Víctor Prado Saldarriaga, y las cláusulas de retorno implican justamente eso. Si usted incumple, comete un nuevo delito doloso, incumple las reglas de conducta, o por ejemplo, ¿no?, obviamente realiza conductas distintas a las cuales ha sido destinado este billete electrónico, pues usted simplemente agarra y se lleva a cabo el tema del cumplimiento de la prisión preventiva, o se cumple obviamente el ámbito de la sanción que se le fue impuesta y que usted fue beneficiario primariamente por una vigilancia que no supo aprovechar. Al 3 de febrero del año 2020, solo 28 ciudadanos contaban con este mecanismo del grillete electrónico. Ello a pesar que representa un menor costo para el Estado comparado con el monto que actualmente invierte el Perú para mantener un reo en prisión, que viene a ser 1.260 soles. ¿Considera usted que la imposición de medidas como los grilletes podría resultar más eficaces e incluso significar un menor costo para el Estado? Yo lo he visto siempre de dos aspectos. Mire usted, Alejandra. Primero, el ámbito que más me interesa a mí, la persona.
su resocialización, su reinserción social. Es un primer aspecto importante que busca obviamente el grillete electrónico. Y el otro aspecto, como usted bien señala, también es el aspecto carcelario, ¿no? Si hacemos un punto de vista de un costo-beneficio del análisis económico del derecho, qué duda cabe, ¿no?, que un billete electrónico le va a generar inclusive al Estado no solo aspectos vinculados, mire usted, al aspecto de que un menor costo, ¿no?, que le genera diariamente un condenado, un procesado en cárcel al Estado, sino que también va a evitar que esté en la cárcel y que puede ser un foco infeccioso. ¿A qué me refiero yo? De que justamente desde la cárcel también se cometen hechos delictuosos. Entonces lo que se busca obviamente que es el delincuente que no revista mayor peligrosidad, que es un delincuente leve, sea infectado o sea justamente, digamos, absorbido por las redes de la criminalidad y delinca. Entonces, desde el aspecto obviamente del costo-beneficio, también trae aspectos beneficiosos, obviamente, no solamente tema de reinserción, sino también a futuro, de prevención, evitar que se cometan hechos delictuosos y poder evitar que esa gente pueda contagiarse, obviamente, de algunos delincuentes más prontuariados que están en la cárcel. Y ya como para finalizar también esta entrevista súper interesante en cuanto a grilletes electrónicos, quisiéramos saber también si el uso de los grilletes electrónicos es totalmente gratuito en todo el Perú o solo en algunos lugares, porque la idea de utilizar los grilletes electrónicos, como usted mencionó, es que ello evitaría el hacinamiento de los penales o la sobrepoblación de los penales. Más que todo en esta situación que nos encontramos como la COVID-19, ¿no?, que está todavía vigente en nuestros países. Sí, un beneficio importante que trae obviamente el nuevo marco legal y el nuevo reglamento, obviamente es el aspecto vinculado a la gratuidad. Obviamente que ese es un principio rector que establece el reglamento y que le compete obviamente al Estado asumir el costo del grillete electrónico. Entonces, el aspecto es bastante importante porque antes el costo era trasladable, obviamente, al tema del condenado. Y, obviamente, más allá de las llamadas carencias sociales que puede tener, las carencias económicas eran parte de ellas. En el ámbito de la gratuidad, es un aspecto bastante importante que establece un principio rector básico, fundamental, el reglamento, y que permite, obviamente, en el ámbito concreto, una mayor operatividad del Estado, poder, obviamente, implementar esto paulatinamente a nivel nacional, el tema de los billetes electrónicos, como parte de una serie de medidas alternativas que buscan, obviamente, el asesoramiento carcelario. Bien, doctor, muchas gracias por participar en el programa. Sus palabras de despedida y conclusiones en relación al grillete electrónico en el Perú. Bueno, ante todo agradecerles por la gentil invitación, felicitarlos a ustedes por esa iniciativa brillante que tienen obviamente a través del equipo de poder difundir estos aspectos importantes que vinculan un aspecto central bastante olvidado y que obviamente se ha tocado bastante importante el día de hoy, que es buscar mecanismos alternativos, primero privilegiando de que la persona esté en un centro carcelario, ¿correcto? Y sea una medida que busca un cese, una prisión preventiva, sea una variación o sea un mecanismo alternativo, una pena privativa efectiva o ejecución de condena. El aspecto es importante porque se privilegia a la persona, de que el ámbito de que haya justamente dentro de otros mecanismos alternativos y entre ellos el grillete electrónico, la posibilidad de que una persona se resocialice estando mejor en libertad que estando en cárcel, siempre y cuando se cumplan los presupuestos, obviamente. Y el equilibrio que ha buscado el ámbito de regulación de la ley es que también discrimina para delitos obviamente graves que no merecen este tipo de mecanismos alternativos que establece la ley de monitoreo y de control. Y más allá de eso, también justamente evita un aspecto de prevención que se cometan delitos a futuros y también el ámbito de un aspecto pecuniario para el Estado, donde justamente permite de que ese tipo de gastos excesivos que había en mantener a alguien en cárcel sean reutilizables en otro tipo de posibilidades mejores, creando condiciones para los condenados que siguen procesados que están en cárcel. Bien. Bien, doctor Luis Ichimesa, muchas gracias por participar en Penalistas y gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos próximamente.